los que nos visitan virtualmente por internet, muy bienvenidos también. Bien, estamos llegando al fin del ciclo de estudio. En unos domingos más vamos a estar estudiando el Evangelio de Juan. Hoy el mensaje va a ser un mensaje centrado en el acto de la cena del Señor, de la participación de los símbolos del Señor, y para eso va a estar Marcos Hassey, que va a estar tomando la meditación. Le pido a Marcos que pase. Damos gracias también al Señor por todos los hermanos de la Escuela de Nehemías que están trabajando. Yo quiero recordar para los hermanos que no se acuerdan o para aquellos que no están al tanto, que hace un tiempo atrás, hace unos años atrás, convocamos a todos los responsables de ministerio, ¿sí? Hermanos maduros, hermanos que sirven al Señor, todos los encargados de ministerio, y le pedimos que recomendaran a personas que fueran personas para capacitar, porque, como siempre digo, yo no voy a estar siempre, y quiero pasar la posta. Y como dijo un predicador, que todo buen Pablo tiene que preparar a sus Timoteos. Entonces estos hermanos recomendaron a un grupo de personas para que estuviera capacitándose. Uno de ellos ha sido Marcos, también Marcos Hassey, porque estuvo también Marcos Taló, Patricia Heredia, y otros hermanos que están como Esteban Gómez, y estuvieron allí trabajando, y algunos hermanos que no pudieron seguir adelante por cuestión de tiempo, pero damos un espacio para que ellos, vieron como el copiloto, que cada tanto le sueltan el timón para que vea cómo es tener el pulso, y siempre decimos que el púlpito, no lo digo yo, sino que lo decían grandes siervos de Dios como Spurgeon, que el púlpito es el timón de la iglesia, ¿verdad? Entonces, Marcos en esta mañana va a tener, él se ha preparado, va a tener la meditación, y pronto, en un tiempito más, vamos a volver a llamar a que los hermanos recomienden a personas para que se vayan capacitando. Así que vamos a orar por la vida de Marcos, vamos a pedir al Señor que bendiga su vida y que lo use como instrumento para bendecir a su iglesia. Oramos. Padre del cielo, gracias por poder estar en esta mañana en tu casa y también por poder tener la vida de Marcos, Señor, para que él vaya instruyéndose, capacitándose para una vida con el propósito de servirte y de bendecir a tu pueblo. Bendice la vida de Marcos, Señor, que tú le tomes como instrumentos, que tú limpies su vida de todo pecado y que él pueda ser hoy el canal por donde tu Espíritu Santo derrame tu palabra para edificación de esta parte de tu pueblo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Me gustaría empezar con una pregunta. ¿Qué creen ustedes que como sociedad la mayoría de la gente persigue si le preguntan en la calle qué es lo que más querés en tu vida? Yo creo que nos encontraríamos con respuestas como yo quiero ser feliz, yo quiero paz, una tranquilidad, yo quiero gozo. No sé si ustedes saben, calculo que sí, que en la palabra de Dios, a lo largo de toda la palabra de Dios, encontramos un montón de veces donde los distintos siervos de Dios inspirados por el Espíritu Santo nos fueron diciendo cuáles son los caminos para tener paz, para tener felicidad, para tener gozo. Hay una palabra que se repite mucho en la Biblia, que es bienaventurados. No sé si saben qué significa la palabra bienaventurados. Feliz, no solo felices. La traducción de la palabra bienaventurados es feliz, feliz, feliz. Cuando en el hebreo, en la cultura, se repetía algo 3 veces, era para exaltarlo. Por ejemplo, a Dios se le dice santo, santo, santo. Perfecta, completamente santo.
Cuando ustedes se encuentren en la Biblia la palabra bienaventurados, sepa que se refiere a una persona completa, enteramente, íntegramente feliz. Y hoy yo quiero hablar de una de las veces que aparece esta palabra en la Biblia y de un camino que conduce a este tipo de felicidad. Pero antes de ello, me gustaría poder contarles la historia de quien escribió este pasaje. ¿Está apagado? Sí. Ahora sí. Bárbaro. El ejemplo de David. Rápidamente me gustaría introducir a qué pasó antes que David escribiese estas palabras. David fue un gran siervo de Dios, sufrió mucho por la persecución de Saúl, quien era el rey en ese momento, y antes de llegar a ser rey fue formado en su carácter por Dios. Pero llegó un momento que como rey se equivocó, pecó. Para entender un poquitito más, me gustaría que recorramos exactamente cómo fue esta historia. La historia está en el libro de Samuel, segunda de Samuel. Yo la voy a contar rapidito porque no va a ser el texto que vamos a analizar hoy. Pero David un día, en la época esa, los reyes, era la obligación de un rey salir a la guerra. Y David un día estaba el pueblo en guerra, pero él decidió quedarse en el palacio. Primer error. Usted dice, ¿qué importancia puede tener esto en un siervo como David? Bueno, ese fue el primer paso que empezó a hacer el resbaladero de David hacia su pecado. La segunda parte fue, estaba David paseándose, porque creo que, hermanos, no hay nada peor que estar sin actividades, que estar desocupado. Porque cuando uno está desocupado se le ocurren las peores ideas, tenés tiempo para hacer lo que no tenés que hacer. Y a David le pasó eso. Estaba paseando por la terraza de su palacio y de golpe ve, y yo creo que además de ver, miró. Obviamente sabe la diferencia entre ver y mirar. Ver por ahí es algo circunstancial, mirar es ver y prestar atención. A una mujer que se llamaba Betsabé. La vio que se estaba bañando. Yo me imagino, la vio primero, después se detuvo a mirar un poquitito más en detalle y dijo, qué linda que es esta Betsabé. Mandó a que la traigan. Hasta ahí ya vamos viendo cómo va progresando el pecado de David. Pero no se quedó solo ahí, sino que después de eso tuvo relaciones con ella y bueno, uno dice, bueno, suficiente. Era la esposa del general que estaba en guerra, vale aclararlo, ¿no? Tuvo relaciones con ella y queda embarazada. Entonces dice, ¿qué hago? Pensar rápido. La primera idea que se le ocurrió es, ya sé, hago llamar al general de la guerra, que pase un tiempo con su esposa, entonces va a pensar que es hijo de él. Entonces con eso me lavo las manos y queda solucionado. Lo llama Urías, que estaba en batalla, y le dice, vení, descansá, pasó un tiempo con tu esposa. Y él dice, ¿cómo yo voy a pasar un tiempo con mi esposa mientras mi ejército está en guerra? Yo me voy a quedar haciendo guardia acá a la puerta del palacio. Bueno, se le complicó un poquito el panorama a nuestro amigo David. Y lo que se le ocurre otra idea mejor. Bueno, si no lo hizo sobrio, quizás borracho, puede ser. Lo emborracha, tampoco le funciona el plan. Dice, ¿y ahora qué hago? Tomó la peor decisión que podría haber tomado en ese momento y lo mandó a llamar a Joab, que era el otro general que estaba en batalla, y le mandó un mensaje, déjenlo solo para que el ejército enemigo acabe con su vida. Eso fue efectivamente lo que pasó. Lo terminó asesinando. Y hasta ahí estaba todo relativamente cubierto. Fíjense, desde no ir a la guerra hasta asesinar a su propio general, traicionar a su ejército, traicionar a su pueblo, asesinar, adulterar. Creo que es un combo que resume la mayoría de las cuestiones que por ahí podemos irnos arrastrando nosotros también, ¿no? Pero resulta que un día viene el profeta Natán y lo confronta con su pecado. Y ahí es cuando David escribe un salmo que para mí es precioso, el Salmo 51, que es el salmo cuando David se arrepiente.
dice un montón de cosas hermosas. Ahí dice que David fue concebido en pecado, que por favor lo perdone. Y una de las cosas que también dice es, si me perdonás, versículos 12 y 13 del Salmo 51, parafraseado por mí, si me perdonás, yo te prometo que voy a contarle a otros lo grande que es tu perdón. Y el Salmo 32 es la consecuencia de este Salmo 51. El Salmo 32 para mí es muy significativo. A mí me abrió mucho los ojos en situaciones que he estado parecido a David, poder verlo. Y sí les pido que en el Salmo 32 me acompañen abriendo sus Biblias. David, después de que el Señor lo perdona, escribe estas palabras. Si ven arriba, dice, el título dice La dicha del perdón. No sé qué dirá su Biblia, yo estoy abriendo la Reina Valera contemporánea. Y hay una palabra que dice masquil. Cuando un salmo dice eso, generalmente es comúnmente aceptado que es un salmo de enseñanza. David está tratando de enseñarnos cómo ser felices después de estar totalmente destruido. ¿Tienen todos? En la versión Reina Valera contemporánea dice: dichoso aquel cuyo pecado es perdonado y cuya maldad queda absuelta. Dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de impiedad y en el que no hay engaño. Mientras callé, mis huesos se envejecieron, pues todo el día me quejaba. De día y de noche me hiciste padecer. Mi lozanía se volvió en aridez de verano. Te confesé mi pecado, no oculté mi maldad. Me dije, confesaré al Señor mi rebeldía y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso, todos tus fieles orarán a ti mientras pueda ser hallado. Aunque sufran una gran inundación, las aguas no lo alcanzarán. Tú eres mi refugio, tú me libras de la angustia, tú me rodeas con cánticos de libertad. Yo te voy a hacer que entiendas, voy a enseñarte el camino que debes seguir y no voy a quitarte los ojos de encima. No seas como los caballos ni como las mulas, que no quieren obedecer y hay que sujetarlos con la brida y el freno, pues de lo contrario no se acercan a su amo. Al malvado le esperan muchas aflicciones, pero la misericordia del Señor acompaña a todos los que confían en Él. Ustedes los hombres justos, alégrense, regocíjense en el Señor. Ustedes los de recto corazón, canten todos llenos de alegría. Me gustaría que, para mí el Salmo 32 es el puente de la historia de David al David de la historia. A partir de allí se construyó el personaje que después terminó siendo ejemplo a lo largo de toda la palabra de Dios. Lo invito a poder analizar un poquitito el texto. Este análisis está hecho en Reina Valera 60. Fíjense, el Salmo comienza con bienaventurado, lo que les comentaba recién, completamente feliz. Aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Por una cuestión de organización dividí el Salmo en 3 partes. La primera parte es cuando habla de las bienaventuranzas. Y en el Salmo se ve claramente el antes y el después. No sé si llegaron a verlo. Ahí lo vamos a analizar un poquito más. Transgresión. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Transgresión quiere decir un desvío voluntario de la ley de Dios. Quiere decir saber que algo está mal y de todos modos ir y hacerlo. Bienaventurado dice aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Pero no se queda allí. Dice también cuyo pecado ya no es acusado de pecado. Pecado, la traducción de la palabra pecado desde el griego es amartía. No tiene nada que ver con el cariño que le tengo a mi tía. Amartía literalmente quiere decir errar al blanco. Errar al blanco, imaginémonos por un momento que tenemos un blanco de dardos o de flechas y yo soy Robin Hood. Allí, en ese blanco, errar al blanco sería tirar el dardo y no dar en el centro. El desvío voluntario de la voluntad de Dios, valga la redundancia, es saber que el blanco está allí y errar, desviar el dardo, ¿sí?
pero también dice iniquidad. La palabra iniquidad se refiere a un desvío voluntario, pero también a un desvío involuntario. Muchas veces no nos damos cuenta en un primer momento y nos empezamos a resbalar con pequeñas cosas que dejamos entrar pensamientos que por ahí no son los correctos, que esos pensamientos por ahí terminan como terminó en David. También David dice, bienaventurados a los que no pueden ser acusados de iniquidad. Y por último, también dice, en los que no se puede encontrar engaño. Engaño. ¿Alguna vez se desviaron de la voluntad de Dios, como decíamos recién, y se empezaron a autoconvencer, empezaron a buscar argumentos para decir por qué lo que hicieron está bien, porque les gustaría seguir haciéndolo? No sé si les pasó a ustedes alguna vez, a mí. Yo tengo que admitir que sí. Empezar a autoengañarnos es lo que termina en no cortar cuando uno empieza a desviarse. Muchas veces nos autoengañamos y empezamos a decir, bueno, pero no es tan malo. Hermano, déjeme decirle algo. Lo malo es malo por más que lo haga todo el mundo. Y lo bueno es bueno por más que no lo haga nadie. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Un argumento no es para nada válido decir, todos lo hacen. Pero vivimos en una sociedad que nos empuja a eso. Mi hermano, nosotros no estamos para seguir la corriente de la sociedad. Estamos para ir en contra. Muchas veces tratamos de tapar, como David, nuestras faltas y empezamos a engañar a otros. Engañar a otros, tratar de aparentar algo que no somos. Y ahí empezamos a ser hipócritas. Hipócritas es lo que dijo Jesús cuando decía hipócrita, eran los actores en la época de Jesús, o en aquella época también, actuaban, daban una puesta en escena. ¿Vieron que dice Jesús en el Sermón del Monte que hacían tocar trompetas delante de ellos? Las trompetas era antes de que empiece la función. Hacían tocar las trompetas, pasaban y hacían una puesta en escena. Se vestían, se maquillaban para hacer una puesta en escena. Y no tenemos que ser hipócritas, no tenemos que engañar a otros. No tenemos que engañarnos a nosotros mismos cuando estamos desviados de los caminos del Señor. Y lo peor que podemos hacer es creer que engañamos al Señor. Creer que el Señor no ve cuando nos desviamos de su camino. Me acuerdo, y me suena muy similar a esto que escribió David de las bienaventuranzas, a lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Nuestro Señor Jesucristo enseñó, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es parecido a lo que estaba diciendo David, bienaventurados los que son perdonados, bienaventurados los que no se le puede acusar de iniquidad, en los que no pueden ser encontrado el engaño. Encuentro mucha semejanza a lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados los de limpio corazón. La segunda parte del Salmo empieza a ser empieza a relatar las distintas etapas que pasó David después de haber pecado. Si me permite, lo repasamos rápidamente. Dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. En esta parte encontramos primero la palabra callar. La palabra callar no quiere decir solamente guardar silencio. La palabra callar, básicamente, en este contexto, está queriendo decir ocultar. Lo que hablábamos recién de engañarnos a nosotros mismos, a otros, era lo que David reconoce que hizo. Callé, traté de ocultar. Pero veamos qué le pasó cuando trataba de ocultar. Primero dice, sentía como que envejecía mis huesos. Empezó a enfermarse, empezó a tener consecuencias en su salud. No quiero decir que los problemas de salud, por favor no me malinterprete, son consecuencia del pecado. Pero el pecado, no sé si alguna vez le pasó, que se empieza a alejar tanto de Dios que empieza a perder la paz y eso se transforma en una gastroenteritis y eso se transforma en dolor de articulaciones y eso se transforma en un montón de cuestiones. David aquí para mí lo deja bien claro. Sentía como que envejecían mis huesos en mi gemir de todo el día. Estaba tan angustiado también en su alma que gemía por su tristeza, por su estado de separación de Dios. Y decía que su verdor se transformó
en aridez de verano. Hay otra traducción, la Dios habla hoy, por si alguno la tiene abierta, que en ese mismo versículo dice que es como una flor marchita en el desierto. Una flor marchita, nos imaginamos por ahí una rosa así con mucho verde de fondo. Imagínense, David estaba escribiendo esto en el medio de Israel. Israel tiene un clima desértico en esa zona. Imagínense, David conocía muy bien el desierto, él había sido pastor de ovejas en el desierto. Imagínense cómo se sentía que él se imaginó una flor en el medio del verano que le daba el sol todo el día en el desierto sin agua. Así se sentía él. Imagínense cuando nuestro espíritu empieza a sentirse así de seco, básicamente porque callamos e intentamos ocultar nuestros pecados del Señor. Pero mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Ahí vemos la segunda parte del proceso de David. Él relata cuando estuvo callado y cómo se transformó en un deterioro para su salud, para su alma, para su espíritu. Pero acá hay como un cambio, y el cambio lo empezó a marcar el haber confesado. ¿Saben qué quiere decir la palabra confesión? Confesión, si la traemos desde el latín, viene del prefijo con y fesar, que quiere decir hablar. Directamente la traducción sería hablar lo mismo que otra persona. La traducción del griego también dice homologar. Algunos escucharon esa palabra también en español, ¿no? Homologar quiere decir lo mismo. Confesar, básicamente, quiere decir, Dios, vos decís que el blanco está allí, yo también digo que el blanco está allí. Yo también digo que lo que tu palabra dice es verdad. ¿Cuántas veces cuando intentamos autoconvencernos, lo que comentaba hace un ratito, no nos pasa que empezamos a decir, no, pero allá también está bastante bien? Y bueno, y por aquel otro camino también todos lo hacen, y empezás a tratar de hacerle decir a la palabra de Dios lo que vos querés escuchar para no cambiar tus caminos. Confesar quiere decir cortar con todo eso y volver a mirar al blanco y decir, Dios, vos decís que el adulterio está mal, yo digo que el adulterio está mal, lo cometí, perdóname. Dios, vos decís que robar está mal, yo digo que robar está mal, perdóname. Dios, vos decís que mentir está mal, yo digo que mentir está mal, perdóname. Eso quiere decir confesar. No tiene nada que ver con sentir, con decirle a otra persona y con eso sentirte liberado y seguir haciendo lo mismo. No tiene nada que ver con eso. Quiere decir, Señor, yo vuelvo para apuntar a ese blanco. Específicamente, también, ¿saben qué quiere decir arrepentimiento? Que es otra palabra muy relacionada. Arrepentimiento quiere decir metanoia, o sea, cambiar nuestra mente. Si nos fuimos desviando y empezamos a apuntar con nuestra flecha o nuestros dados para aquel otro lado, arrepentimiento quiere decir hacer un cambio de 180 grados para volver a apuntar al centro de la voluntad de Dios. ¿Encuentra la relación entre pecado, arrepentimiento y confesión? No es nada del otro mundo. No quiere decir autoflagelarse. Quiere decir reconocer que nos desviamos. Decir, Señor, vos decís que el blanco está allí, yo digo que el blanco está allí, perdóname, cambio mi mente y como consecuencia de eso, cambio mi forma de actuar. Eso fue lo que hizo David. Del silencio pasó a la confesión. De la confesión pasó al arrepentimiento. Y el arrepentimiento, mis hermanos, pasó a la bienaventuranza, pasó al gozo, pasó a la felicidad. Aquí está lo que les comentaba. El arrepentimiento no es sentir culpa, sino todo lo contrario, es cambiar. No quiere decir sentirme mal con lo que hago el arrepentimiento. El arrepentimiento quiere decir directamente cambiar, ni más ni menos. Y después dice, en el versículo, en el versículo 6 dice, por eso todos tus fieles orarán a ti mientras puedes ser hallado. Aunque sufran una gran inundación, las aguas no lo alcanzarán. Aquí David está haciendo referencia probablemente a lo que pasó con Noé. Cuando Dios vio que la maldad era mucha en el mundo, Él mandó su juicio a través de una inundación. David lo que está diciendo, las muchas aguas, tu juicio, no va a pesar sobre mí como consecuencia de volver a apuntar hacia tu voluntad, de tu perdón. Una de las claves del gozo es no sentirnos acusados
sino cambiar y saber que Dios pagó el precio de esa justicia en la cruz a través de Cristo. La tercera parte es una parte que David hasta lo hace de una forma muy gráfica. La tercera parte es la exhortación de David. David dice, ¿se acuerdan que les comenté que en el Salmo 51 él le prometió a Dios que si le perdonaba su pecado le iba a decir a otros cómo era el camino del perdón? Acá está haciendo esto. Dice, no seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. A mí como así como el ejemplo de la flor que les comentaba recién me parece sumamente gráfico para explicar cómo se sentía David, me parece que el ejemplo del caballo y la mula no puede ser mejor. ¿Alguna vez anduvieron en una mula? Yo me acuerdo que una vez mi familia fuimos a Calamuchita y fuimos a una cabalgata y eran todos caballos salvo una mula que le tocó a mi mamá. Yo me acuerdo, no había forma real de que siga el camino. Hacía absolutamente lo que quería, se empacaba. Les recomiendo que alguna vez vayan a ver una mula. La mula, como sabrán, es la mezcla entre una yegua y un burro. La mula es absolutamente terca y no hace nada de lo que ni siquiera los demás caballos hacen. Los caballos son un animal muy noble. Si uno los hace ir para allá, van y todos van siguiendo, van en grupo al resto. La mula todo lo contrario. De golpe pasaba corriendo por un costado, iba más rápido. De golpe se iba a comer pasto al costado. Pobre mi mamá que la tuvo que padecer. Mis hermanos, ¿cuántas veces no somos así nosotros? Tercos como las mulas. Decimos, Señor, yo voy por aquel camino. Señor, yo me voy a salir del camino un ratitito, como un poco de pasto y después agarro de vuelta al camino. O muchas veces vamos corriendo más rápido que lo que el Señor nos pide por el camino. Haciendo un costado a los caballos. No seamos como las mulas que para volver al Señor hay que ponerles un freno, un cabestrillo, un cabestro y redirigirles. Mira para allá, es para allá donde tenemos que ir. Mis hermanos, yo creo que hasta en cierto punto David con esta exhortación hace una autorreferencia. Imagínense a David cuántas oportunidades tuvo de volver, pero siguió empecinado en seguir su camino. Mis hermanos, no seamos como las mulas, volvamos a los caminos del Señor. Lo bueno de todo esto es que ni bien empecemos a resbalarnos, ni bien empecemos a desviarnos del centro de la voluntad de Dios, o ya hayamos desviado un buen tramo del camino del Señor, el Señor nos espera. No importa en qué instancia estés, no importa si estés planteándote, y será malo o no será malo. Oré mucho para que el Espíritu Santo cumpla su función hoy, que sea de convencer de pecado. Porque si no nos convencemos de que estamos cerrando al blanco, no vamos a volver a apuntar al blanco. Mis hermanos, mientras antes podamos corregir nuestro camino y volver a apuntar al blanco y arrepentirnos, vamos a sufrir menos consecuencias. David terminó pagando todas las consecuencias de su pecado. El hijo que nació con Betsabé murió con mucho dolor de David. Después sus hijos se le sublevaron, porque eso fue lo que le dijo el profeta Natán que iba a pasar. Mis hermanos, no importa que ya estés allá, no importa en qué parte o cuán grave parezca tu pecado, no hay pecados grandes y chicos de frente a la presencia de Dios. Hay desviaciones de su voluntad y punto. No seamos tercos como las mulas y volvamos a apuntar al centro de la voluntad de Dios. Hoy puede ser el día que estabas esperando para acercarte de nuevo al centro de la voluntad de Dios. Decir, Señor, en esto me equivoqué. Señor, en esto fallé a tu voluntad. Señor, me arrepiento, confieso, digo que tu voluntad está allí y me vuelvo a alinear. Ojo, que pecado también quiere decir saber hacer lo bueno y no hacerlo. Hoy tenemos esa posibilidad de volver a la cruz. Hoy en día, Jesús pagó por todo esto
Y el centro del blanco es el centro de esa cruz. Jesús, Dios, nos dio el medio para acercarnos a Él, para acercarnos todos los días, todas las mañanas. Si es la primera vez que escuchás algo como esto, te invito a plantearte y apuntar al centro de la voluntad de Dios. Y si por ahí lo escuchaste un montón de veces, crees que la tenés clara. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Todas las mañanas, todo el tiempo tenemos que volver a la cruz, mi hermano. Porque si no, dejamos de apuntar al blanco. Todas las mañanas, cuando oramos, tenemos que confesar, decir, Señor, esto es lo que me hablaste a través del devocional. Esto es lo que yo confieso, que esta es tu voluntad y que yo quiero ir hacia ese camino y quiero apuntar ese blanco. Pero no quiero terminar sin hacer unas últimas observaciones. Somos perdonados, pero somos perdonados para cambiar. No hay arrepentimiento sin cambio de actitud. Y esto creo que también fue muy claro para David. En David versus Jeroboam, Roboam, Salomón y toda la sarta de reyes que pueden leer el libro de Primera y Segunda de Reyes, hay pocos reyes que se salvaron de ser del mal ejemplo, contra David, que a partir de ahí y en el resto de la Biblia, esto no estoy hablando en contra de David, un gran siervo, estoy hablando justo de la peor parte de su vida, pero David fue un gran siervo, no podemos negar, tenemos tantos salmos escritos por él, pero el cambio es este Salmo 32. Y David, a partir de allí, si ustedes leen de corrido Primera, Segunda de Reyes, van a ver que decía, y este rey hizo lo que aprendió de su padre Jeroboam cuando hacía lo malo, o hizo lo que aprendió de su padre David cuando hacía lo bueno. David a partir de allí cambió y fue un ejemplo positivo. Tanto cambió que en el capítulo siguiente a todo este relato que les comenté de la historia de David, Joab lo llama y le dice, vení a la guerra, estamos por tomar esta ciudad, no la tengo que tomar yo solo, te corresponde a vos también estar conmigo. ¿Qué hizo David? Fue a la guerra. Si ustedes siguen analizando qué hizo David cuando tuvo oportunidad de pecar sexualmente de nuevo, hay algunos relatos, y esto es algo que infiero yo, si leen al principio del libro de los Reyes, David estaba muy enfermo y no podían hacer que se caliente su cuerpo. Entonces dice, llámenle a una joven virgen bonita para que venga y caliente su cuerpo. Más allá de lo anecdótico de la historia y de lo que dice la palabra de Dios y trata de enseñar en ese momento, David lo que hizo fue, no se acostó ni tuvo relaciones sexuales con ella, lo dice la Biblia. Y no creo que esa aclaración, nada de lo que dice la Biblia está de más, pero creo que esa aclaración tiene mucho sentido. Después no se acostó más con sus concubinas después de lo que hizo uno de sus hijos. Después David cambió y después el Señor lo llama un hombre conforme a su corazón. ¿Conforme a su corazón quiere decir que no se desvió? No, conforme a su corazón quiere decir que confesó, se arrepintió y volvió a apuntar al blanco. Y por otro lado, quiero hablar de una de las conclusiones que también son muy importantes de hablar del perdón de Dios, cuando hablamos del perdón de Dios. El reino de los cielos puede compararse a un amo que le perdonó una gran deuda a uno de sus siervos, pero cuando el otro siervo fue, supongamos que le perdonó la deuda de los fondos buitres a la Argentina, el amo se la perdonó. Y de golpe este siervo viene y le dice, yo tengo un crédito hipotecario con vos, una casa de miles de millones, un crédito, te pedí algo de plata para comprar un auto. Y dice, no, y lo hizo meter en la cárcel. Y ahí el Señor nos enseña la importancia del tan grande perdón que recibimos nosotros y de cómo ese perdón nosotros debemos hacerlo para con otros. Fíjense lo que dice en Hebreos 12, 14 y 15. Les pido que me acompañen. Procuren vivir en paz con todos. ¿Se acuerdan que al principio hablábamos de que la sociedad por ahí buscaba paz, felicidad? ¿Cómo vamos a buscar en paz la paz si estamos en conflicto con otros? Pero más allá de eso, fíjense lo que dice el libro de Hebreos. Procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Se acuerdan? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán al Señor. Tengan cuidado, no vayan a perderse la gracia del Señor. No dejen brotar.
ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ellos. Cuando nos empieza a faltar el perdón para con otros, empiezan a brotar raíces de amargura y empezamos a... Santiago también dice que de una misma fuente no puede salir agua amarga y agua dulce. Empieza a salir una agua amarga porque estamos contaminados por la falta de perdón. No solo que es un mandamiento bíblico. Esta frase me la encontré, no está en la Biblia, lo aclaro, pero me pareció muy gráfica para lo que quería comentarles. El rencor es un veneno que tomamos pensando que vamos a matar a otros. Se lo repito y lo pongo con falta de perdón. No perdonar a otros es agarrar una copa con veneno, con cianuro, tomártela y pretender que el que esté allí se muere. Quédense sentados esperando, porque probablemente se mueran ustedes. Hay un personaje histórico, no sé si era creyente o no, pero me parece un buen ejemplo de lo que es una historia de perdón. ¿Saben quién fue Mandela? Mandela estuvo 27 años preso por lo que pensaba, sin ninguna causa. Y él en una entrevista con Clinton, el presidente de los Estados Unidos en ese momento, le pregunta, ¿cómo hiciste para salir adelante después de que te roben 27 años de tu vida? ¿Ustedes cómo saldrían? No sé, yo no me imagino. Y él dice que había un camino de 200 metros entre la primera reja y la segunda reja de la prisión. Y él salió caminando y se paró a la mitad y dijo, ahora voy a decidir perdonar. Porque si no perdono, aunque libre, voy a seguir estando preso. ¿Cuántas veces nos pasa que está bien, nos ofendieron, está bien, hicieron algo en contra nuestra, pero creemos que la falta de perdón a otros, que el rencor a otros es nuestro derecho? Y yo le digo que no es así. El mandamiento bíblico es totalmente contrario. Nuestro derecho no está en exigir justicia. Podemos ir a la justicia, podemos buscar la justicia, pero siempre sin rencor, porque el rencor a los primeros que termina consumiendo es a nosotros mismos. ¿Cómo me doy cuenta si por ahí no perdoné a alguien? Acá puse algunas cuestiones prácticas. Muchas veces evitar a la otra persona, pensá por qué la estás evitando. Sobre todo en el cuerpo de Cristo, que somos uno. Desearle el mal al otro, eso creo que claramente es ira, bronca, rencor. Simplemente no desearle el bien al otro. Simplemente no orar por tu hermano. Mis hermanos, fíjense lo que el Señor le perdonó a David, lo que el Señor te perdonó a vos, me perdonó a mí. Fíjense si no podemos perdonar a otros. Démonos cuenta que el Señor, este mandamiento, nos lo da para nuestro bien, como el resto de los mandamientos. Es por nuestro bien perdonar, hermanos. Y de eso se trata lo que vamos a hacer ahora en un rato. Se trata de poner nuestras cuentas al día con el Señor y de poner nuestras cuentas al día con nuestros hermanos. Por eso el símbolo del vino es la sangre de Cristo y el símbolo del pan que es el cuerpo de Cristo. Por eso, mis hermanos, yo les pido que en este ratitito que vamos a estar orando, por ahí durante lo que compartía, puede el Espíritu Santo haberte marcado algún pecado que estás cometiendo. Puede haberte marcado alguna puerta por la cual te podrías empezar a resbalar. O puedes sentirte como se sentía David. Totalmente solo, enfermo, frágil, con su espíritu como una flor marchita en el medio del verano. No importa en la situación que estés, hay una cruz y alguien que murió por vos para que no estés así y para que recuperes la completa felicidad de saberte perdonado en Cristo Jesús. Si en este tiempo hay algo que se te cruzó por la cabeza, que el Espíritu Santo puso en tu corazón, yo te invito que se lo confieses al Señor. Señor, vos decís que esto está mal. Yo digo que esto está mal. Recién hablé un poco de lo que es no perdonar a otros. Si se te cruzó en la cabeza alguien que no perdonaste o que te cuesta perdonar, ponelo a los pies de la cruz hoy.
no el mediodía, no voy a orar en el auto mientras vuelvo a casa. Ahora es el momento, mi hermano. David nos exhorta a hacerlo. Porque si no, ¿saben qué pasa después? Después tenemos tanta amargura adentro que todo lo que hacemos empieza a ser amargura para afuera. No sé si conocen a esa gente que no le cae bien nada. Ni Macri, ni Cristina, ni nada de nadie, de nada. ¿Saben qué pasa después de eso? Tenemos tanta amargura adentro que empezamos a hablar mal de otros. El pecado de la murmuración es un pecado gravísimo por las consecuencias que tiene. Repito, no hay un pecado más grande que otro. Pero fíjense, el pecado de murmuración es la razón por la que el pueblo de Dios no heredó la tierra prometida en su momento. Por murmuración. Pablo en todo el Nuevo Testamento ataca los pecados más importantes para él. Eran los que causaban división. Eran los que hablaban mal. La murmuración es uno de los pecados con mayores consecuencias a los ojos del Señor. Y todo eso muchas veces brota de la amargura. Muchas veces brota de falta de perdón. Otras también brota desde nuestra debilidad. Mis hermanos, no podemos estar juntos, unidos, si la murmuración y el rencor es parte de nuestras vidas individuales. No podemos alabar en libertad juntos, todos juntos, si hay entre nosotros división. No podemos buscar la paz si no estamos en paz con nuestros hermanos. Todo lo contrario, podemos ser felices. Podemos reencontrar la paz esta mañana, reconociendo, confesando, arrepintiéndonos, volviendo a los pies de la cruz, para decir, yo quiero volver a apuntar al blanco y ayúdame a perdonar a esta persona que me está costando perdonar. Yo les ofrezco que inclinemos nuestros rostros un minuto. Y ahí donde estás, si el Señor te mostró algo, decíselo vos. Yo no tengo por qué orar por vos en este momento. Tomate un minuto para decirle, me arrepiento por esto, quiero corregir esto. Ayúdame a perdonar a esta persona. Por ahí el Espíritu Santo te lo fue marcando mientras compartíamos esto. Y si no tenés ningún pecado para confesar a Dios, plantéate por qué no lo tenés para confesar, si es tu orgullo el que no te deja ver tu pecado. Porque la Biblia dice que todos pecamos, y el que dice que no pecó hace a Jesús mentiroso. Pero fiel y justo es nuestro Señor, que si confesamos nuestros pecados a Él, nos perdona. Tómate un minutito para presentarte delante del Señor y prepararte para el momento de la Santa Cena. Señor, yo estoy acá adelante tuyo como el primero, Señor. Yo te pido perdón por la cantidad de veces que me desvío, me desvié, la cantidad de veces que no estuve en el centro de tu voluntad. Yo sé que estar en tu voluntad es para hacernos cada día más a Jesús. Yo te pido poder volver a ese camino, poder apuntar al centro de tu voluntad, poder seguirte. Te pido que me perdones, Señor. Confieso que tu palabra dice la verdad y que lo que tu palabra dice que está mal, Señor. Ayúdame a acercarme más a vos y a tu palabra. También te pido, Señor, que si hay falta de perdón en este lugar, que si hay rencores, amarguras, no permitas que nos pase como nos advertía el autor de Hebreos, que se transforme en una raíz de amargura y que empecemos a contagiar amargura por todos lados, Señor. Te pedimos sabemos que muchas cosas por ahí nos cuestan perdonar, sobre todo cuando las heridas son profundas. Te pido, Señor, que nos ayudes a perdonar para empezar a cerrar las heridas. La justicia es tuya, Señor. Permitirnos no tomar justicia por mano propia, ni desearle el mal a nadie, porque eso va totalmente en contra de lo que nos enseñaste. Ayúdanos a perdonar, Señor. Ayúdanos a poner las cuentas al día con nuestros hermanos.
ayúdanos a recuperar la paz. Ayúdanos a recuperar el gozo de tu salvación, así como lo hizo David. Gracias. Nos alegramos juntos porque hay salvación en tu nombre. Nos alegramos juntos porque hay gozo en tu presencia. Nos alegramos juntos, Señor, porque hay paz en tus brazos. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor. Yo sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor. Yo sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor. Mas hoy en tu misericordia puedo descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón me humillo y te pido perdón. Me humillo y te pido perdón. Y te pido perdón. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 17. En el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la comida de la Pascua? Y el versículo 26 más adelante dice: en esa cena de Pascua, dice que mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y luego de dar gracias la entregó a sus discípulos y les dijo: beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. En aquella Pascua, los judíos recordaban un hecho trascendente en su historia, que fue que el pueblo de Dios fue distinguido con el perdón.
también en aquel momento, como una acción poderosa de Dios después de las 10 plagas. La última consistía en la muerte de los primeros hijos. Y en aquel entonces un corderito debía morir y con esa sangre se marcaba la puerta. Si puedes poner la foto, Elvio. Y esa sangre era la que impedía que el ángel de la muerte tocara esa casa. Y era perdonada de ese castigo. Y Juan el Bautista dijo cuando vio a Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Cena del Señor es como la Pascua versión 2.0. Acá estamos los perdonados. Estamos perdonados los que nos arrepentimos, los que confesamos. Pero estamos aquí perdonados por la obra de Cristo que nos da esa oportunidad. Y por su obra en la cruz, por su sangre, que es la que hoy está como en el dintel de nuestro corazón y de nuestra conciencia delante de Dios. Y eso recordamos hoy con los símbolos. Por eso Jesús dijo: es la sangre del nuevo pacto. Este es el pacto que nosotros tenemos ahora. La sangre de Jesús, la obra de Jesús, es la que recordamos con estos símbolos, que nos posibilitó tener el perdón. Amén. Amén. Los hermanos, por favor, que les pedí, vamos a repartirlos y tengamos presente que es la obra de Cristo la que nos permite acceder a su perdón, al perdón de Dios. Alan. Padre que estás en los cielos, bendito Dios, te alabamos y te bendecimos en esta mañana por estar reunidos aquí un grupo de tus hijos, Señor. Gracias porque nos llamás tus hijos, Señor, porque a través del sacrificio del cuerpo de Cristo, Señor, que fue entregado por nuestros pecados, Señor, por ese perdón, por ese sacrificio que tomó nuestro lugar, por amor, Señor, y por la fe en ese sacrificio, creyendo que Jesús es el Hijo de Dios que vino a rescatarnos, que fue tu plan para reconciliarnos, podemos ser llamados tus hijos. Gracias en esta mañana porque tu Espíritu está en medio nuestro y nos une. Señor, perdona nuestros pecados, nuestras faltas, Señor, dirige nuestros pasos hacia ti. Señor, y en esta mañana bendícenos a cada uno de los que estamos aquí, alumbra nuestro camino y te damos muchas gracias, Señor, por tan grande favor y tu gran misericordia y perdón. En nombre de Cristo Jesús, amén. Sublime gracia del Señor, que a un
su amor que me salvó. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor. Débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor. Mas hoy en tu misericordia puedo descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón me humillo y te pido perdón. Mas hoy en tu misericordia, mas hoy en tu misericordia puedo descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón me humillo y te pido perdón. Me humillo y te pido perdón. Me humillo y te pido Después tomó la copa y luego de dar gracias la entregó a sus discípulos y les dijo: beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Vale. Padre, te doy gracias, Señor, esta mañana, porque como nos perdonaste, Señor, una oportunidad cuando te lo pedimos, los haces, Padre, cada vez que acudimos a ti, Señor. Y tienes la misericordia y la bondad, Padre, de perdonar todas nuestras faltas, todas nuestras iniquidades, todas las cosas que hacemos mal, Padre. Señor, ayúdanos en esta mañana a tener el completo entendimiento del sacrificio que tú hiciste en la cruz por cada uno de nosotros. Gracias por tu amor, gracias porque estás al lado nuestro cuando te necesitamos, Señor, y tú eres el hacedor de todas las cosas que nos rodean. Ayúdanos a verte, Señor, a sentirte, a que tu presencia sea una realidad en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Te pido esto en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí.
mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Yo sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón. Todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad, sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. A los hermanos dejamos ya de buscar los vasitos. Denme un segundo, vamos a orar. Paramos un segundo aquí, cierre sus ojos. Señor, tu mirada puesta en nuestra persona nos hace reflexionar, Señor, y ver qué tan errados, Señor, estamos del blanco. Y Señor, esta mañana venimos ante ti para pedirte perdón, para que tu mirada, Señor, vuelva a mirarnos y nosotros, Señor, poderte mirar a los ojos de tu palabra, a los ojos de tu persona,
Señor, y decirte que queremos cambiar, que queremos modificar, que te pedimos perdón, porque estamos errando, porque estamos confundidos y porque, Señor, estamos haciendo algo incorrecto. Señor, tú lee nuestro corazón esta mañana, Señor. Y venimos a pedirte perdón, Señor, y danos la fuerza, la fe, Señor, en esta mañana para poder redireccionarnos. Señor, queremos ser buenos hijos tuyos, buenos siervos, hijos que te obedecen, que te honran con lo que decimos, con lo que hacemos. Te pedimos perdón, Señor, por lo que no hacemos. Te pedimos, Señor, por no haber perdonado a mi hermano. Y esta semana, Señor, delante tuyo me comprometo en este día, Señor, a modificar esta actitud. Señor, en esta mañana, Señor, me doy cuenta que lo que estoy haciendo, Señor, y tú sabes de qué es lo que estoy hablando, porque tú lees mi corazón esta mañana. Señor, tu palabra dice que está mal, Señor, y hoy digo que está mal. Y, Señor, permítame esta mañana, Señor, decirte que quiero modificar esto y dejar de hacerlo. Señor, esta mañana declaramos que tu palabra es verdad. Señor, declaramos esta mañana que tu palabra es nuestra guía y es lo que queremos, Señor, hacer. Señor, en esta mañana declaramos que queremos ser buenos hijos tuyos, Señor, y queremos cambiar esto que nos complica y que nos hace muy mal y que nos duele cambiar y que nos cuesta. Pero, Señor, esta mañana, delante tuyo, Señor, tú que estás escuchando mi corazón esta mañana y el corazón de tus hijos hoy aquí, Señor, nos comprometemos delante de tu palabra a entender que lo que tú dices que está bien, y lo que tú dices que está mal, está mal. Oramos, Señor, gracias por esta casa, gracias por estar esta mañana aquí, por haber escuchado tu palabra, por cantar, por haber disfrutado, Señor, de este pan que no me habla más que, Señor, que tu cuerpo que se quebró y se humilló por mí, y esta sangre que nos hace libres de pecado y que nos da libertad y que nos da la tranquilidad, Señor, que te vamos a ver un día cara a cara. Gracias, Señor, te agradecemos. Nuestro corazón es sincero contigo. Tú sabes que es así. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Te agradecemos. Amén. ¿Dice amén usted esto? Amén. Amén. Seguimos recogiendo los vasos. Me da mucha tranquilidad y me da mucho temor también. Creo que es un sentimiento encontrado que tengo cuando entiendo que Jesús lee nuestro corazón. Le pido que me atienda. Seguimos con el culto de adoración a nuestro Dios. Sé que están los chicos aquí. Ya prontamente empieza la escuela bíblica para que ellos aprendan. Y juntos como familia venimos, Nos encanta estar como familia aquí. De los bebitos más chiquitos, allá al fondo veo un bebé, una nena, fantástica esa nena. Y hasta el hombre mayor o mujer mayor que esté aquí, juntos como familia venimos, cada domingo, aquí a honrar el nombre de Dios. Gracias, Miguel, gracias por este tiempo. Mire, no quiero ser extenso, siempre dice que soy extenso con los anuncios, pero esto no es anuncio, simplemente quiero hacerle reflexionar a usted sobre lo que Dios nos viene hablando en este último mes. Esto cuando la palabra de Dios nos dice que tenemos que declarar con nuestra boca también y confesar nuestros pecados, porque nosotros escuchamos y cuando decimos que alaben a Dios, cuando Dios nos dice eso y que tenemos que abrir nuestra boca es porque nosotros oímos lo que estamos diciendo. Quiero decirles que hace un mes, justamente hoy, desde este púlpito se hablaba sobre la unidad de la iglesia. Sobre la necesidad que tenemos de tener convencimiento de que tenemos que ser uno para que el mundo crea. Una semana siguiente el pastor Rubén nos hablaba de poner todos nuestros talentos
y nuestros dones delante de la presencia de Dios, para que juntos como iglesia podamos adelantarnos, podamos avanzar. Y esto nos instaba el pastor Rubén, a que usted y yo pongamos lo que sabemos hacer, lo poco, lo mínimo, lo básico, pero ponemos delante de Dios nuestros talentos y nuestros dones. La semana el pastor Alberto dijo algo que me encantó, creo que es para un cuadro. Si estás en la voluntad de Dios, su grandeza está en vos. Si estás queriendo que seamos uno y queriendo poner tus dones delante de Dios, esa es la voluntad de Dios. La grandeza de Dios va a estar en vos. Ahora creo que hoy concluye, o por lo menos hasta hoy, Dios nos seguirá hablando a lo que escuché hoy. Si no nos convencemos que estamos errando al blanco, no vamos a poder empezar a redirigir nuestra vida. Si vos, hermano, no te convences que estás errando, y si yo no me convenzo que lo que estoy haciendo está mal, es imposible. Dios necesita que usted y yo nos demos cuenta que tenemos que redirigir nuestra vida. El centro del blanco es el centro de la cruz. El centro del blanco es la palabra de Dios. No podemos encontrar paz si hay murmuración en nuestro corazón. El gran pueblo de Dios, Israel, también dijo Marcos hoy, no pudo ver la tierra prometida, por lo menos ese grupo de esa generación, porque habló mal de Dios. Usted saque sus conclusiones, no las saco yo. La iglesia avanza. La iglesia avanza. Y estamos ya con todos los ministerios trabajando como cuerpo y comunidad y esperando que la grandeza de Dios se muestre. Este viernes los jóvenes de la iglesia, el grupo de jóvenes de la iglesia, que fueron aproximadamente 80, 90 personas aquí, estuvieron trabajando de una manera increíble, quiero decirles. A los que son un poco más grandes y no vienen del grupo de jóvenes, y casi 20 jóvenes que no conocen de la palabra de Dios, se les pudo predicar la palabra de Dios. Tuvo Fabricio Gali aquí, me encantó. Dios habló este viernes aquí, jugando al ping-pong, haciendo vóley, haciendo básquet, haciendo... ¿Tela se dice? ¿Tela? Tela, bien. Me daba terror que las chicas se... Pero bárbaro. Los jóvenes los convoco que este viernes es la actividad principal que tenemos como el grupo de jóvenes. Este viernes venimos aquí a pasarla bien, divertirnos y sobre todo decir a otros, que vienen muchos solos aquí, que Jesús no está muerto, sino que está en medio nuestro y en la juventud está. Así que los convoco este viernes. A todos los que no vinieron, de este grupo habremos sido 60 jóvenes, 50 jóvenes nuestros. Los convoco a los otros 100 que faltan, para que este viernes explote este lugar. El sábado sé que se reunieron los adolescentes. ¿Qué tal, Luli? ¿Cómo estuvo? ¿Buena? Bueno, dice Luli, estuvo bueno. Estuvo lindo, bueno. La pasaron muy bien, sé que la pasaron muy bien porque el pastor Alberto me contó que la pasaron muy bien. Así que bendecimos a ese grupo grande que está trabajando con los adolescentes ese día. Hoy domingo, querido hermano, querido amigo, usted me atiende aquí, ¿me comprende? ¿Me escucha? Hoy se enciende una nueva lámpara dentro del centro de Córdoba como hasta diciembre del año pasado. Hoy abrimos el segundo culto, como hace 15 años, no sé hace cuánto, que tenemos un segundo culto. Por eso muchos hermanos que ustedes ven aquí no están, sino porque van a venir por la noche. Así que si usted le da lo mismo de aquí en más, un horario que otro, vamos a fortalecer el encuentro de la noche. Si usted tiene niños, seguramente es importante que venga a la mañana, porque aquí la escuela bíblica es donde se fortalece, así que seguimos. Así que agradecemos a Dios por este doble culto que se abre, y hoy a las 18 horas es nuestra reunión de oración, nuestra primera del año en este horario. Tuvimos hasta el martes, tuvimos la reunión de oración. A partir de este año tenemos a las 18 horas la reunión de oración hasta las 18:50. De las 19 horas en adelante tenemos nuestro segundo culto. Estamos convocando a todos los hermanos, jóvenes, grandes, mayores, que tienen un corazón por las misiones. Todos tenemos un corazón por las misiones. Porque Dios nos llama a ser misioneros en el lugar donde está. No es misionero solamente nuestra hermana que está en el norte del África. Es verdad, tiene una tarea especial. Pero sí, usted es misionero en su
facultad, en su trabajo, en su familia, todos aquellos que tienen un corazón misionero particular hacia el exterior. Nos reunimos este jueves con el equipo pastoral, con el pastor Alberto, con el pastor Rubén y conmigo. Este jueves a las 20 horas están convocados aquí y dentro de ese grupo es el grupo de apoyo que le llaman GAPA, que es el grupo de apoyo a nuestra hermana que está al norte de África. ¿Estoy gritando mucho? Sí, dice una hermana, así que bajen el micrófono porque quiero seguir gritando. Pero sé que ahí dice algunos hermanos, veo ahí con la cara media rara, así que bueno, perdónenme. Estoy así con el corazón caliente, me encantó este culto, me encantó este tiempo que Dios nos habló. Hay un taller para mujeres este sábado de 16 a 18 horas. Ahí van a hacer un tiempo de oración, de devocional, comen unas tortas fantásticas las hermanas y toman mate y meriendan, pero tienen vínculos las hermanas. Este sábado a las de 16 a 18 horas, aquí las convocamos a todas las hermanas aquí. Este próximo domingo empiezan las inscripciones para la escuela bíblica. Así que todos los hermanos que ayer me escribieron muchos por WhatsApp, ¿cuándo empieza la escuela bíblica? Bueno, el próximo domingo tenemos nuestra inscripción, después tenemos nuestra apertura y ya se van nuestros niños, nuestros jovencitos, nuestros niños a sus clases. Hay curso de bautismo, hermanos. Si usted entendió el mensaje de la palabra de Dios y todavía no fue obediente en el bautismo, porque quiero decirle que si usted hace mucho tiempo que conoce la palabra de Dios y no se bautizó, está siendo desobediente. Es una palabra dura. Pero yo no escribí la palabra de Dios. Cuando yo se lo dije varias veces al pastor Rubén, por ahí le digo, pastor, pero esto, si yo hubiera escrito la palabra de Dios, me dice él, yo hubiera puesto otra cosa, pero como dice esta, vamos a hacer tal cosa. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Si usted conoce del mensaje de Dios y no se bautizó, está siendo desobediente. Si usted quiere ser obediente, hable con la esposa del pastor Rubén, con Gladys. Le hemos delegado a Gladys un curso para que usted pueda bautizarse prontamente. Y por último, y aquí termino, no por lo que sea más importante, sino por lo que se nos viene ahora prontamente. Tenemos dentro de poco, esta Semana Santa de este año es ahora siempre es en mayo, ¿verdad? Ahora es en abril. Siempre ahora en abril, ahora en marzo. El que tiene boca, complete. Acá estamos. 25 y 26 de marzo. Como iglesia unida, esperando la grandeza de Dios, y si tengo algo con mi hermano lo solucionaré para poder hacer algo prontamente y en equipo, y poniendo todos mis talentos y mis dones delante de la presencia de Dios, juntos, como equipo, como cuerpo, vamos a trabajar Cena con un perfecto desconocido. Esta es la obra que vamos a poner aquí presentando. Usted puede llevarse esta mañana, escúcheme bien lo que voy a decir, una de estas, o dos. ¿Qué quiero decir con esto? Piense usted, hermano querido, jovencito, persona mayor, en alguna persona que no conoce de la palabra de Dios. Piénsela, le doy 5 segundos. Piense un nombre, ahora. ¿Ya pensó en ese nombre? Lleve una tarjeta o 2 tarjetas para esos nombres o esa familia para entregársela esta semana para esa persona. No queremos volantear. Lleve a su contacto. Y por orden del pastor Rubén también, quiero decirle esto y quiero ser claro también en esto. El pastor Rubén, este último tiempo, ese día del sermón que dio aquí, nos dijo que tenemos que ser el centro de la iglesia, el centro para decir a otros en este barrio, en este sector, en esta zona, que Jesús está vivo. Entonces, todos los que vivan a más de 25 cuadras hacia adentro, 25 cuadras hacia adentro, y tengan un negocio, un estudio de profesional de que usted es, algo que dé un servicio, algo que vaya a personas, de 25 cuadras hacia aquí, como centro, se va a llevar uno de estos afiches para colocarlo en su lugar de trabajo o de negocio. Alejandra va a estar encargada de eso, usted véalo a Alejandra, y también van a estar las chicas ahí en la puerta para entregarle a usted 1 o 2 de esos. Tenemos para que usted lleve 50 si quiere, pero no es la idea. Usted lleve 1, 2 o 3 de acuerdo a las personas que ha dicho. Y necesitamos, como le hemos pedido, y con esto termino, le hemos pedido a los hermanos que necesitamos una periodista, ya lo conseguimos, le agradecemos a Dios, alentamos a que pongamos nuestros dones delante de Dios, y necesitamos a hermanas y hermanos, jóvenes y mayores,
para que cuiden niños y para que puedan enseñarles la palabra de Dios durante la campaña. Tengamos nuestra campaña para niños. Así que necesitamos que con Miriam Turco de monje o con Alejandra se comuniquen si usted tiene ese don, ese talento, para poder también presentar el Evangelio a los niños en ese día. ¿Fui claro y fui largo? ¿Fui largo? ¿Fui claro? Listo. Bueno, que Dios le acompañe. Esta tarde, a las 6 de la tarde, la reunión de oración se abre para todos ustedes y para mí. Y a las 7 de la tarde vamos a decir que Jesús está vivo y que hace falta perdonarnos unos con otros. Invite a algún amigo, a alguna persona que usted quiera. Flor, vamos. Lo invito a ponerse de pie para cantar estas últimas canciones. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me liberó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Quiso morir en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame a serte fiel. Quiso morirse en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame a serte fiel.
Que tenga un hermoso día de fe.